sobre respeto de la vida humana naciente, la dignidad de la procreación, enfoca en la segunda parte, decíamos, el tema de las diversas formas de fecundación artificial, que como indicábamos va contra el elemento punitivo de la relación o del acto conyugal. Luego de la introducción, divide el tema tocando primero la fecundación artificial heteróloga, después la fecundación artificial homóloga, luego la fecundación in vitro. Hace referencia a la intervención del médico, algún aspecto pastoral que es el problema de la esterilidad. Es un problema real. La tercera parte toca la función que tiene la ley civil en relación con estos principios morales. El principio por el cual mira la fecundación artificial heteróloga es que la procreación debe tener lugar dentro del matrimonio. Ese es uno de los principios. Dentro del matrimonio, el matrimonio es el lugar donde se comunica la vida. Y en segundo lugar, dentro del matrimonio, esa inseparabilidad de los dos aspectos del acto. Señala que la procreación de una nueva persona debe ser el fruto de y el signo de la mutua donación personal de los esposos, de su amor y de su fidelidad. La fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. En segundo lugar, el hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las entrañas y traído al mundo y educado en el matrimonio. Solo a través de la referencia conocida y segura a sus padres pueden los hijos descubrir la propia identidad y alcanzar la madurez humana. En tercer lugar, que los padres hallan en el hijo la confirmación y el complemento de su donación recíproca. Mencionamos al hablar del hijo como fruto de ese amor único. Aparte de esto influye en el bien de la sociedad civil. Cuarto elemento. La vitalidad y el equilibrio de la sociedad exigen que los hijos vengan al mundo en el seno de una familia y que ésta esté establemente fundamentada en el matrimonio. Son 4 argumentos de orden natural. En quinto lugar, argumento de orden teológico. La tradición de la Iglesia y la reflexión antropológica reconocen en el matrimonio y en su unidad indisoluble el único lugar digno de una procreación verdaderamente responsable. Luego de señalar estos principios, los aplica el número 2 en esta primera parte de la primera parte de la segunda parte, el primer punto de la segunda parte. Se da esta fecundación artificial heteróloga mediante la unión de gametos de al menos un donador diverso de los esposos que están unidos en matrimonio. La fecundación artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Señala que el recurso a los gametos de una tercera persona para disponer del esperma o del óvulo constituye una violación del compromiso recíproco de los esposos y una falta grave contra aquella propiedad esencial del matrimonio que es la unidad. Una especie de adulterio. La fecundación artificial lesiona los derechos del hijo, lo priva de la relación filial con sus derechos paternos. Es una ofensa a la vocación común de los esposos a la paternidad y a la maternidad. Por tanto, esto es ilícito en sus distintos aspectos. Es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto a su marido, así como, al revés, la fecundación con el esperma del marido de un óvulo no procedente de la esposa. Y es moralmente injustificable la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. Señala que el deseo de tener un hijo, el amor entre los esposos que aspiran a vencer la esterilidad o superar de otra manera constituyen motivaciones comprensibles, pero las intenciones subjetivamente buenas y
y todo el sentimiento que pueden estar cargadas, no hacen que la fecundación artificial heteróloga sea conforme con las propiedades objetivas e inalienables del matrimonio, ni que sea respetuosa de los derechos de los hijos y de los esposos. Luego toca la fecundación artificial homóloga, es decir, la que se da dentro del matrimonio, semen del esposo, óvulo de la esposa. Hay que distinguir aquí entre inseminación artificial homóloga y fecundación in vitro homóloga. O sea, la fecundación in vitro homóloga es la que se realiza fuera del cuerpo. La inseminación artificial se realiza no con el acto conyugal, por cierto, pero colocando en el cuerpo de la mujer el semen del marido. Así como para condenar la fecundación artificial heteróloga mira sobre todo a la unidad del matrimonio, aquí mira sobre todo a la unidad del acto conyugal. Punto B, número 4. Inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Cita tomada de Romanos. Este principio, fundamentado sobre la naturaleza del matrimonio y sobre la íntima conexión de sus bienes o fines, como decíamos, tiene consecuencias bien conocidas en el plano de la paternidad y de la maternidad responsables. Señala después la misma doctrina relativa a la unión existente entre estos significados, aclara el problema moral de la fecundación artificial homóloga. Nunca está permitido separar estos diversos aspectos hasta el punto de excluir positivamente, sea la intención procreativa, sea la relación conyugal. Cita del discurso de Pío XII del 56. La contracepción priva intencionalmente al acto conyugal de su apertura a la procreación y realiza de ese modo una disociación voluntaria de la finalidad del matrimonio. La fecundación artificial homóloga, intentando una procreación que no es fruto de la unión específicamente conyugal, realiza objetivamente una separación análoga entre los bienes y significados del matrimonio. Por tanto, se requiere lícitamente la fecundación cuando esta es se quiere lícitamente la fecundación cuando esta es el término de un acto conyugal de suyo idóneo a la generación de la prole al que se ordena el matrimonio por su propia naturaleza y por la cual los cónyuges se hacen una sola carne. Canon 1061. Pero la procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral cuando no es querida como fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Esto, dice, se fundamenta en la unidad del ser humano, unidad compuesta de cuerpo y alma. Los esposos expresan el amor personal con el lenguaje del cuerpo, que comporta significados esponsales y parentales juntamente. Tema que, como lo señalábamos, lo trató ampliamente el Papa en las catequesis sobre el génesis. El acto conyugal es un acto inseparablemente corporal y espiritual. Hemos señalado que a veces hay como un cierto maniqueísmo, así como en la mentalidad liberal de la economía, así que lo económico está al margen de lo moral. Aquí sería un poco como decir lo que pasa en el cuerpo, está un poco, lo que importa es lo psicológico, lo que importa es lo espiritual. Es un acto inseparablemente corporal y espiritual. Por eso decíamos que entre una exposición que mira los fines o bienes del matrimonio y una exposición que mira la materialidad física del acto, en el fondo a través de los dos caminos se llega a lo mismo. El origen del ser humano es el resultado de una procreación ligada a la unión no solamente biológica, sino también espiritual de los padres unidos por el vínculo del matrimonio. Hace falta el respeto de los significados del acto conyugal y de la unidad del ser humano consciente una procreación conforme con la dignidad de la persona. Habla del hijo nuevamente como fruto de donación recíproca.
realizada en el acto conyugal en que los esposos cooperan como servidores y no como dueños en la obra del amor creador. El origen de una persona humana es en realidad el resultado de una donación. La persona concebida debe ser el fruto del amor de sus padres. No puede ser querida ni concebida como el producto de una intervención de técnicas médicas y biológicas. Esto equivaldría a reducirlo a ser objeto de una tecnología científica. Señala esto como principios generales. Luego mira la fecundación homóloga in vitro para después mirar la inseminación artificial. Tiene conciencia de los problemas. No se pueden ignorar las legítimas aspiraciones de los esposos estériles. Para algunos el recurso a la FIVET, como se llama la fecundación in vitro, homóloga se presenta como el único medio para obtener un hijo. Aquí aparece lo que ha hecho dudar a algunos teólogos. Se pregunta si en estas situaciones la totalidad de la vida conyugal no bastaría para asegurar la dignidad propia de la procreación humana. Es decir, el amor estaría expresado en la totalidad de la vida conyugal, aun cuando no se exprese en la unión en este acto. Algo parecido se intentó también, lo veremos después, para justificar el uso de anticonceptivos. Basta con que no se excluya en la totalidad de la vida conyugal el deseo del hijo, y entonces podría ser lícito excluirlo en este acto. Eso ya fue rechazado por Pablo VI en Humanae Vitae. También la otra pregunta, o la otra objeción: si ante la imposibilidad de remediar de otra manera la esterilidad que es causa de sufrimiento, la fecundación homóloga in vitro no puede constituir una ayuda e incluso una terapia cuya licitud moral podría ser admitida. Si se considera el total de la relación de amor en este matrimonio, a lo mejor se podría considerar la fecundación in vitro como una ayuda que Pío XII consideraba lícita. Ese se planteó el problema. A las dos cosas responde el documento negativamente. El deseo de un hijo es un requisito necesario desde el punto de vista moral para una procreación humana responsable. Pero esta actitud, esta buena intención, no es suficiente para justificar una valoración moral positiva de la fecundación in vitro entre los esposos. El procedimiento de la fecundación in vitro se debe juzgar en sí mismo y no puede recibir su calificación moral definitiva de la totalidad de la vida conyugal en la que se inscribe, ni de las relaciones conyugales que pueden preceder. Es algo que tiene que ser juzgado en sí mismo. Señala: un primer problema es que habitualmente implica la destrucción de seres humanos, es decir, se fecundan varios óvulos y se eliminan los óvulos fecundados ya. Pero decíamos que esto es un obstáculo serio, porque resulta mucho, es muy difícil, no sé si resulta todavía posible, pero al menos muy difícil la fecundación in vitro fecundando un solo óvulo. Las posibilidades son infinitamente menores. Pero aun cuando eso fuera posible, esto, si bien es un obstáculo, si bien complica la cosa, no va a la cosa en sí. El documento va al hecho en sí. Aún en el caso de que se tomasen todas las precauciones para evitar la muerte de embriones humanos, la fecundación in vitro homóloga actúa una disociación entre los gestos destinados a la fecundación humana y al acto conyugal. Luego, no puede ser considerado solamente ayuda. Dice: la fecundación in vitro homóloga se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges por medio de gestos de terceras personas cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención. Confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común a padres e hijos. La concepción in vitro es el resultado de la acción técnica que antecede a la fecundación. Esta no es de hecho obtenida ni positivamente querida como la expresión y fruto de un acto específico de unión conyugal.
en la fecundación in vitro homóloga, por eso, aún considerada en el contexto de las relaciones conyugales de hecho existentes, la generación de la persona humana queda objetivamente privada de su perfección propia, es decir, la de ser el término, el fruto de un acto conyugal en el cual los esposos se hacen cooperadores con Dios para donar la vida a una nueva persona. ¿Sí? No es una ayuda, sino que es un acto total, cerrado y distinto, que no es el acto de los esposos. Por las mismas razones, el así llamado caso 5, esto es, un procedimiento de FIVET homóloga libre de toda relación con la praxis abortiva de la destrucción de los embriones y con la masturbación, o sea, aún cuando se obtuviera ilícitamente el semen, sigue siendo una técnica moralmente ilícita porque priva a la procreación humana de la dignidad que le es propia y connatural. Es cierto, dice que no posee toda la negatividad ética de la procreación extraconyugal, es mucho peor la heteróloga. Sin embargo, la Iglesia es contraria desde el punto de vista moral a la fecundación homóloga. Esta es en sí ilícita y contraria a la dignidad de la procreación y de la unión conyugal, aun cuando se pusieran todos los medios para evitar la muerte del embrión humano. Y luego mira la inseminación artificial. Y nuevamente va a indicar la inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se puede admitir, salvo en el caso de que el medio técnico no sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y ayuda para que aquel alcance su facilidad natural. Es decir, los medios técnicos que decíamos que pueden servir o para facilitar la penetración del miembro masculino o para lograr que el semen usado en ese acto adentro llegue más adentro o haga más fácil. En ese caso el lícito es ayuda. En cambio, si se obtiene fuera del acto conyugal el semen masculino y se lo introduce oficialmente en la mujer, eso no es lícito, eso no es ayuda. Eso es un acto propio y distinto del acto conyugal. No es una ayuda del acto conyugal, sino que es un acto que realmente técnico que reemplaza al acto conyugal. Señala, contra lo que se decía, leyendo los discursos Pío XII veíamos que la Iglesia había hablado sobre esto, las enseñanzas del magisterio sobre este punto han sido ya explícitamente formuladas. No son únicamente la expresión de particulares circunstancias históricas, sino que se fundamentan en la doctrina de la Iglesia sobre la conexión entre la unión conyugal y la procreación y en la consideración de la naturaleza personal del acto conyugal y de la procreación humana. El acto conyugal, por su estructura natural, es una acción personal, una cooperación simultánea e inmediata entre los cónyuges, la cual, por la misma naturaleza de los agentes y por la propiedad del acto, es la expresión del don recíproco, que según las palabras de la Sagrada Escritura, efectúa la unión en una sola carne. No se prohíbe el uso de medios artificiales destinados a facilitar el acto, pero no puede ser moralmente aceptado lo que sustituya el acto. La inseminación artificial sustitutiva del acto conyugal se rechaza en razón de la disociación voluntariamente causada entre los dos significados del acto conyugal. Señala completando esto, que ya lo digo que es accesorio, la masturbación, mediante la que normalmente se procura el esperma, esto también es accesorio. Mismo que la eliminación de óvulos, se podría obtener el esperma sin masturbación. Pero la masturbación mediante la que normalmente se procura el esperma constituye otro signo de esa disociación. Aun cuando se realiza en vista de la procreación, ese gesto sigue estando privado de su significado unitivo. Le falta la relación sexual requerida por el orden moral que realiza el sentido íntegro de la mutua donación y de la procreación humana en un contexto de amor verdadero. Luego, mira lo que decíamos, qué criterio moral se debe proponer acerca de la intervención del médico en la procreación humana. No se debe valorar únicamente por la dimensión técnica del acto médico, sino sobre todo por su finalidad. La medicina que desea ordenarse al bien integral de la persona debe respetar los valores específicamente humanos de la sexualidad. El médico está al servicio de la persona y de la procreación humana. No le corresponde la facultad de disponer o decidir sobre ella.
cuando la intervención sustituye técnicamente al acto para obtener una procreación que no es ni su resultado ni su fruto. Ahí no está al servicio. Señala que es natural el deseo de descendencia y puede ser más fuerte si los esposos se ven afligidos por una esterilidad que parece incurable. Sin embargo, el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar los actos naturales que suyos se ordenan la procreación. Pío XII, 1956. Y el documento lo explica. Un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a su naturaleza, a la del hijo. El hijo no es algo debido y no puede ser considerado como objeto de propiedad. Es más bien un don, el más grande y el más gratuito del matrimonio, y es el testimonio vivo de la donación recíproca de los padres. Señala lo que se debe hacer para buscar superar esta situación, debemos investigar. Los esposos deben saber reconocer la cruz, deben reconocer que su matrimonio tiene un sentido, aun cuando falte este elemento, y señala la importancia que tiene la adopción. Hay otros puntos que giran alrededor de esto y a lo cual también hace referencia el documento. Están en el cuadrito que hicimos allá. Ya hicimos referencia al útero alquilado. A esto se refiere el documento en la página 36. Es decir, al final de la fecundación heteróloga. Se pregunta: ¿es lícita la maternidad sustitutiva? La nota aclara qué significa madre sustitutiva. La mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero que le es genéticamente ajeno, obtenido mediante la unión de gametos de donadores con el compromiso de entregar el niño inmediatamente después del nacimiento, lo que decimos allá es mujer incubadora. La mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con la donación de un óvulo propio, fecundado mediante la inseminación con el esperma de un hombre diverso de su marido, con el compromiso de entregar el hijo después de nacer a quien ha encargado o contratado la gestación. Indica que esto no es lícito, dice, por las mismas razones que llevan a rechazar la fecundación artificial heteróloga. Es contraria, en efecto, a la unidad del matrimonio y a la dignidad de la procreación humana. Ciertamente, aquí aparece más claro, no es madre, es incubadora. Aparte de eso, ya señalábamos el problema que suele crear. Aún no siendo madre, sin embargo, la relación afectiva que durante 9 meses se crea en la criatura que ya está desarrollando en su seno y alimentando, suele crear una crisis. Se siente madre. Y eso crea una serie de problemas jurídicos que todavía no están bien resueltos. En la parte jurídica, la tercera parte, moral y ley civil, que se la dejo a la lectura de ustedes, señala que la ley debe prohibir la maternidad sustitutiva, la ley civil. Lo mismo se puede decir ya sea de los bancos de esperma, ya sea de los embriones congelados. Es a partir precisamente de estos principios que he estado señalando. Bancos de esperma, se entiende el almacenar semen humano congelado para ser utilizado después, lo cual podría darse, por ejemplo, que uno fuera padre después de su muerte. El tipo sale para la guerra o está aquejado de alguna enfermedad que le va a quitar la vida, entonces cuestión de que deposite en el banco esperma, eso queda congelado, el tipo murió y se puede utilizar incluso años después para fecundar a la esposa. Pero también los bancos de esperma pueden ser a veces como los bancos de sangre, donante anónimo de esperma. Algún genio propuso también que se podía coleccionar esperma de los premios Nobel, proponer, como para mejorar la humanidad. No sé si el esperma de Pérez Esquivel, en caso de que lo quisiera ceder, ayudaría a mejorar mucho la humanidad, pero en fin. Ya ahí estamos entrando en algo que, como
claramente decían el concilio, lo que hay, el Papa Pío XII, lo que hay en esto, en el hombre, es algo que está muy por encima de los animales. Los animales pueden ser lícito eso, o sea, almacenar el semen de un toro campeón para comer varias vacas, incluso porque en el acto normal el semen que va a parar todo entero dentro de una sola vaca, cuando ese semen es extraído por otra forma, se pueden formar muchas pastillitas de semen, de modo que aumenta la posibilidad de fecundar. Se utiliza una mínima parte para inseminar artificialmente, no toda la cantidad que se derramaría en un solo acto. Pero todas estas cosas, bueno, estamos en el nivel, o sea, ciertamente ahí ni se puede hablar de matrimonio ni de nacer adentro del matrimonio. Aquí entran donantes anónimos, aquí entran toda una serie de cosas que llevan a rechazarlo totalmente. Lo mismo habla sobre los embriones congelados, en la página 28 del documento. El embrión congelado ya es no el semen congelado, sino el óvulo fecundado, o sea, el cual se puede llamar embrión. La congelación de embriones, aunque se realice para mantener en vida al embrión, crioconservación, o sea, conservación por el frío, niños en freezer, digamos, constituye una ofensa al respeto debido a los seres humanos, por cuanto les expone a graves riesgos de muerte o daño a la integridad física. Les priva al menos temporalmente de la acogida y de la gestación materna y les pone en una situación susceptible de nuevas lesiones y manipulaciones. Lo mismo, aplicando estos principios, las otras cosas que señalábamos. Por ejemplo, la clonación. Aquí alguien me preguntó qué era, y aquí aparece mencionada solo de paso en el mismo número, de la manera siguiente. También los intentos y las hipótesis de obtener un ser humano sin conexión alguna con la sexualidad, mediante fisión gemelar, clonación, partenogénesis, deben ser consideradas contrarias a la moral en cuanto están en contraste con la dignidad tanto de la procreación humana como de la unión conyugal. Fisión gemelar entraría en lo que llamamos microcirugía, es decir, la intervención temprana sobre el embrión puede producir artificialmente lo que a veces produce naturalmente la naturaleza, es decir, gemelos. Mellizo, digamos, mellizo proviene, o el mellizo no gemelar proviene de que la fecundación de dos óvulos, es decir, la mujer ha ovulado doble y entonces son dos los óvulos que quedan fecundados. En cambio, en el mellizo gemelar, el óvulo es uno solo que es fecundado y que después se divide. Esa división que la naturaleza produce, en el caso de los gemelos, mellizos, trillizos, etc., puede ser producida artificialmente. En la novela de Huxley, Un nuevo mundo feliz, ponía series de mellizos fabricados artificialmente que llegaban, creo que, a producir hasta 96 gemelos. Eso todavía pertenece a la ciencia ficción, pero no pertenece a la ciencia ficción la microcirugía que puede hacer que ese óvulo se divida artificialmente produciendo otra cosa. La clonación, en cambio, es el tomar, dicho así simplemente, un poquito más complicado, o sea, tomar un óvulo femenino, vaciarlo del núcleo e injertar, o sea, no entonces una fecundación que se hace por un espermatozoide, sino que se injerta en el núcleo del óvulo una célula no sexual proveniente de otra parte del cuerpo, sea de un varón o de una mujer. Mientras las células sexuales aportan la mitad del capital genético, es decir, de los cromosomas, las células no sexuales tienen el juego completo de cromosomas. Entonces, si una célula no sexual es injertada en el núcleo de un óvulo y eso llega a prender, ¿qué pasa? El que ha aportado todo el capital genético, en lugar de que eso sea como es normalmente en el matrimonio, mitad el padre, mitad la madre, y que aporta todo el capital genético es el padre-madre o la madre-padre. Es decir, es una sola persona, lo cual produciría, no como en la ciencia ficción, reproducciones exactamente fotográficas de la persona, pero sí bastante idénticas. ¿Por qué? Porque, digamos, esa persona tendría el aporte del capital genético de una sola persona. O sea,
sería solo el padre, si es un varón, el que ha aportado los cromosomas masculinos y femeninos. No sé si esto es posible. En alguna noticia, pero a veces esas noticias que salen en los diarios son rumores o cosas que no tienen fundamentación científica. Es decir, que un millonario norteamericano había financiado una investigación y que tenía un hijo obtenido de esta forma porque quería una copia de él. Pero ciertamente se ha aplicado en elementos vegetales y en animales inferiores. Creo que tiene grandes dificultades, pero ciertamente es una cosa en la cual se trabaja. Me lo decía una vez un médico hablando sobre este tema, que no lo creía posible, porque me decía, es cierto, teoría en abstracto es cierto, cualquier célula no sexual tiene el juego completo de cromosomas. Pero ¿qué pasa? Que esa célula, desde el momento en que ocupa una función en el cuerpo, ya está de algún modo diferenciada. Entonces, si se insertara en un óvulo una célula intestinal, pongamos, en el núcleo del óvulo, ¿qué es lo que produciría? Claro, produciría una especie de tripagón. O sea, podría engendrar, digamos, no una persona, sino en el caso de poder reproducirse, produciría una tripagón del intestino, pero sí produciría, qué sé yo, una germinación monstruosa de células intestinales. O sea, si a lo mejor se podría conseguir un tipo que fuera puro estómago o pura cabeza. Lo mismo hace referencia a lo que llamamos eugenesia o elección del sexo. Algunos intentos de intervenir sobre el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, es decir, no se usan para curar, lo cual puede ser lícito, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo o a otras cualidades prefijadas. Es decir, el intento de intervenir, por ejemplo, sobre los embriones para determinar el sexo o para elegir el sexo, el intento de intervenir sobre los embriones para crear seres genéticos o racialmente seleccionados, etc. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. No pueden justificarse de modo alguno a causa de posibles consecuencias beneficiosas para la humanidad futura. Cada persona merece respeto por sí misma. En esto consiste la dignidad y el derecho del ser humano desde su inicio. Y, peor todavía, los intentos que también existen de fecundación interespecífica, a la cual hace referencia en la página 27. Las técnicas de fecundación in vitro pueden hacer posible otras formas de manipulación biológica o genética de embriones humanos, como son los intentos y proyectos de fecundación entre gametos humanos y animales y la gestación de embriones humanos en úteros animales. O sea, en lugar de la madre incubadora, la mona incubadora. O el intento de producir, creo que les hice mención al libro de Flechter, Ética de Control Genético, que si bien puede parecer un libro de ciencia ficción, tiene el prólogo de un gaucho, Joshua Lederberg, que es premio Nobel en genética. Si un premio Nobel pone su prólogo de ese libro, quiere decir que estas cosas se podrá llegar o no, pero cuentan con el interés y con la aprobación de tipos importantes, que pone la conveniencia de fabricar a través de esos estudios, venciendo la barrera interespecífica, la conveniencia de fabricar humanoides que podrían ser muy útiles para alguna especie de trabajos inferiores. Dice, entre especies de monos superiores, habla de los pongos, monos superiores, pero claro, si la mujer a lo mejor podría tener ciertos prejuicios en copular con un pongo, pero entonces no habría ningún problema, porque se puede inseminar artificialmente, ya sea a la mona, ya sea a la mujer con el esperma del mono. Lo interesante es, mentalidad de la sociedad de consumo, que uno de los ejemplos que pone de las actividades inferiores para las cuales servirían estos humanoides, porque son indignas de las personas, es la recolección de fruta. Acá en la zona es interesante. ¿Con qué criterio piensan los médicos? Sí, perdón, un minutito más porque ya terminamos este tema. Acá tengo un artículo de
una revista española que habla del año pasado, no, de este año, 1 de junio de este año. La creación de monos hombres para trabajos pesados alarma a los científicos. La hipótesis de un antropólogo italiano de crear una subespecie humana y sus declaraciones acerca de los experimentos que sobre este tema se están realizando en algunos laboratorios han desencadenado un terremoto de malestar en los ambientes científicos de todo el mundo. Investigadores, políticos, moralistas y filósofos se han alineado contra Bruno Chiarelli y sus tesis sobre el mono hombre. Experimentos practicados. A pesar de ello, y según el profesor Chiarelli, esta barrera es superable. Lo es gracias a técnicas particulares de laboratorio que hacen penetrable el óvulo de una especie por parte de los espermatozoides de otra especie. Por ejemplo, en 1984 el doctor Puriyani del Jeremy Primate Center de Estados Unidos consiguió obtener la fecundación entre monos de diversas especies. Entre monos de diversas especies de chimpancés e incluso entre macacos y ratones. Por tanto, se puede afirmar que en teoría la fecundación de un óvulo de chimpancé por parte de un espermatozoide humano es técnicamente posible. En la práctica, hasta hoy, ese experimento no haya superado la fase embrionaria. Obviamente, y siempre según las afirmaciones de Brunetto Chiarelli, si es posible fecundar una mona con los espermatozoides de un hombre, también es posible realizar el experimento a la inversa. Una mujer podría quedar embarazada de un mono. En la Francia de los años 30 circuló con insistencia la historia de la mujer de Cirico que había dado a luz un niño mono, fruto de sus amores frecuentes con su compañero escénico, un enorme chimpancé. La posibilidad teórica de que una mujer quede embarazada experimentalmente después de una sencilla inseminación artificial con esperma de mono ha nacido después que se comprobase que excepcionalmente la unión de dos especies diversas puede ser fecunda generando un híbrido. Es famoso el caso del Schiavone, un niño nacido en 1984 del acoplamiento de una hembra de siamango con un gibón en el zoo de Atlanta. Y sin embargo, se trataba de dos especies muy diferentes entre sí genéticamente, mucho más lejanas que el chimpancé y el hombre. Esto se puede ver en primer lugar por el número de cromosomas, las estructuras presentes en el núcleo de cada célula que contienen los genes, es decir, las unidades hereditarias. El siamango tiene 50 cromosomas y el gibón 44, mientras el chimpancé tiene 48 y el hombre 46, apenas 2 menos. Pero el parentesco entre el hombre y el mono no reside solo en el número de cromosomas. Sería muy simple, grosero e insuficiente reducirlo a esto. El estudio comparativo de las estructuras. ¿Cómo sería el mono hombre? Nadie está en condiciones hoy en día de prever con precisión cuál sería el aspecto del mono hombre. Solo se puede suponer que tendría una estatura inferior a la humana, un cuerpo más bien peludo y musculoso y una cara simiente. Seguramente sería estéril, es decir, no podría engendrar prole como sucede con todos los cruces de especies, en el caso de la mula. El mono hombre todavía no está entre nosotros. Desde 1965 el profesor Chiarelli habla de la posibilidad de producir uno. Sus recientes declaraciones han suscitado gran escándalo porque revelan la existencia de experimentos que se están realizando en Estados Unidos, en algunos países europeos, entre los que no figura España, y en la Unión Soviética. En un momento en que el mundo científico, las autoridades católicas y la opinión pública están muy sensibilizadas por las polémicas provocadas por la manipulación genética. Es decir, son cosas que no pertenecen, no sé si se llegará o no, no pertenecen a la pura ciencia ficción, sino que al menos se experimenta en ella.